revelado. El increíble acto transformador del ganadero que expuso lo oculto y sorprendió a todos. La finca de Juan en las montañas de Jalisco era un mosaico de recuerdos y sacrificios. A sus 45 años, el suelo que abrazaba a sus reses había sido testigo de su dedicación y amor, pero también de una crisis que amenazaba con desvanecer su legado. Las miradas hudas de desprecio de sus vecinos y su propia desesperación se entrelazaban en su mente, mientras contemplaba cómo los precios de la carne se desplomaban. Cada día que pasaba, la sombra de la corrupción y la competencia desleal crecía, y Juan sentía que su sueño de dejar algo valioso a su familia se desmoronaba con cada res que vendía a un precio irrisorio. Durante una tarde gris y cargada de incertidumbre, Juan decidió revisar el viejo desván de la finca, un rincón olvidado lleno de polvo y recuerdos. Al abrir un baúl polvoriento que había pertenecido a su abuelo, un susurro del pasado resonó en su corazón. Un hombre que había luchado por una ganadería más justa y sostenible. Entre documentos amarillentos y fotos desgastadas, encontró planes y sueños de un pionero que había imaginado un futuro más brillante para su familia. La chispa de esperanza iluminó su mente. Si su abuelo había anhelado un cambio, quizás él debía atreverse a hacer lo mismo. Sin pensarlo, decidió invertir sus escasos ahorros en tecnologías que prometían modernizar su manera de trabajar. Pero cada decisión traía consigo un nuevo temor. Se estaba arriesgando demasiado al desafiar las viejas tradiciones. Las murmuraciones de sus vecinos comenzaron a penetrar como un veneno en su espíritu. Sentía su mirada crítica, llenas de envidia y resentimiento, como dagas que se clavaban en su valentía. En su interior, un torbellino de dudas se agolpaba. ¿Valdría la pena el esfuerzo si al final perdería el respeto de su comunidad? ¿Qué legado podría dejar si caía en desgracia? En una reunión convocada debido a la crisis del sector, la tensión era palpable. Juan se sentó en la mesa. Su corazón latía con fuerza al contemplar a aquellos que antes consideraba amigos. Pero al abrir la boca para defender sus ideas, fue atacado. Los gritos de sus colegas lo acusaban de querer ahogar a los demás con su modernización desleal. Mientras sus palabras resonaban en el aire, la angustia se hacía más intensa en su pecho. Caminaba en una cuerda floja. ¿Debería adaptarse a la corrupción del entorno para asegurar un futuro? ¿O seguir su camino ético y arriesgarlo todo? En los momentos de mayor desesperación, apareció Miguel, su hijo menor, con sus 10 años de sabiduría inocente. En su mirada había una fe inquebrantable que asombraba a Juan. «Papá», dijo Miguel, «¿por qué no podemos ser diferentes? Si hacemos lo correcto, la gente se dará cuenta». Esas palabras calaron hondo, chispeando una nueva determinación en su interior. Sin embargo, la presión externa crecía, y la confrontación era inevitable. ¿Podría enfrentarse a esos adversarios que acechaban su nuevo comienzo? ¿O el miedo a la marginación lo llevaría a retroceder? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión creció como un volcán a punto de erupir. La noche se tornó oscura cuando, inesperadamente, la puerta de su finca crujió al abrirse. Una figura emergió de las sombras. Su voz profunda y amenazante destilaba descontento. «Juan, deberías saber que tu camino no es seguro. No si continúas así». El temor se apoderó de él mientras esa amenaza oscura se hacía realidad. Se rendiría ante el miedo, quitándose la ilusión de un futuro decente.
o se convertiría en el faro de esperanza que siempre había querido ser. La decisión pendía en el aire, y Juan sintió que su vida entera dependía de ella. El día siguiente amaneció nublado, reflejando el tumulto interno que atormentaba a Juan. La amenaza que resonaba en su mente se repetía como un eco constante, pero en su corazón una llama de determinación estaba a punto de avivarse. Tras mucho reflexionar, decidió que no podía permitir que el miedo lo dominara. La idea de rendirse y adoptar un camino oscuro lo nauseaba. Se levantó temprano, sintiendo que cada paso hacia el establo le acercaba más a su propósito. Mientras guiaba a las reses, su mente se llenaba de planes. Había escuchado sobre formas innovadoras de distribución que podían mejorar la calidad de su producto y atraer nuevos clientes. Alienta por la visión de su abuelo, decidió informarse sobre la comercialización directa y cómo ésta podría garantizar precios justos, tanto para él como para los consumidores. En su búsqueda, descubrió que muchas granjas estaban empezando a utilizar plataformas en línea para conectar directamente con los compradores. Desde ese momento en adelante, su mente ya no aceptaba nada que no fuera a adaptarse y combatir cada obstáculo que se presentaba. Con un renovado propósito, reunió a un grupo pequeño, solo a aquellos en quienes realmente confiaba. Su hijo Miguel, quien lo había sorprendido con su perspicacia, y dos amigos leales que habían estado a su lado a lo largo de los años. Aquella pequeña reunión no solo era un brainstorming sobre tecnología y marketing, sino una oportunidad para reconstruir su confianza en sí mismo y en su misión. Las dudas quedaron atrás mientras diseñaban un plan. Reconfigurar la marca de la finca, enfocándose en lo orgánico y sostenible, y contar la historia familiar que había como trasfondo. Miguel, con su energía contagiosa, se ofreció a ayudar con las redes sociales. Tu historia es poderosa, papá. La gente quiere conocerla, dijo con una sonrisa. Fue como una inyección de vitalidad para Juan. Cada sugerencia que salía de la boca de su hijo catalizaba el deseo de luchar por un futuro más brillante. Juan se dio cuenta de que, en aquel camino solitario, cada pequeño paso lo unía más a su hijo, quien le recordaba la esencia de su verdadera pasión. Sin embargo, la presión de sus vecinos seguía siendo palpable. En los días siguientes, comenzó a escuchar murmullos a sus espaldas. Algunos lo llamaban soñador, otros un loco arriesgando todo por ideas absurdas. Pero el tiempo lo enseñó que el cambio siempre genera resistencia. Dividido entre la necesidad de avanzar y las opiniones ajenas, cada desafío externo se convirtió en un reflejo de su lucha interna. Con el paso de los días, entendió que la fortaleza no solo proviene del conocimiento en la ganadería, sino también de la valentía de mantenerse firme ante la crítica. Mientras preparaba la estrategia para lanzar su nuevo enfoque, Juan se enfrentó a una realidad que le había sido esquiva. Los riesgos de ser innovador implicaban un profundo proceso de aceptación. Las repercusiones de su lucha no solo llevarían consigo su nombre y su finca, sino que afectarían a quienes amaba. La defensa de su sueño individual comenzaba a cambiar, transformándose en una búsqueda de apoyo y aceptación hacia esos mismos vecinos que antes lo habían rechazado. Comprendiendo que no podía cambiar la percepción de todos, se convenció de que el verdadero avance no sería solo profesional, sino también personal. En su camino hacia el lanzamiento, Juan sintió que la presión aumentaba en cada esquina de la finca. Las miradas de desaprobación se multiplicaban. Cada paso lo llevaba a una confrontación inevitable. En medio de su maratón de trabajo, un viejo conocido se plantó frente a su puerta una noche intempestiva. «Juan, sé que estás jugando con fuego, pero yo te advertí», dijo. Su rostro se tensaba por la preocupación, pero también por algo más que el solo deseo de protegerlo. Su voz resonó como un claro sonoro de advertencia. En ese instante crucial, Juan comprendió que su viaje personal se estaba entrelazando inevitablemente con el de aquellos que lo rodeaban.
¿Podría dar ese gran paso sin sacrificar su vínculo con su comunidad? ¿Sería capaz de construir algo nuevo y, a su vez, ganar el respeto que había anhelado? Esa pregunta lo consumía mientras la noche caía, dejando todo a la expectativa del siguiente amanecer. El viento frío soplaba con fuerza por el establo cuando Juan se despertó al siguiente día. En su mente, resonaban las palabras de su amigo, el eco de una advertencia que nunca había querido escuchar. Una amalgama de ansiedad y decisión lo empujó a levantarse. Sabía que no podía dejar que el miedo lo aplastara. Era el momento de demostrar que su camino, aunque lleno de incertidumbre, podría ofrecer un cambio radical tanto en su vida como en la de quienes lo rodeaban. Con una sensación de propósito renovado, Juan se sentó en su mesa y comenzó a esbozar ideas sobre la nueva estrategia de comercialización. Comprendía que no bastaba con un cambio superficial en la imagen de la finca. Había que profundizar en los valores que ella representaba, resaltar su legado familiar, la conexión con la tierra. El trabajo en la granja reclamaba dedicación, pero también entendió que el verdadero desafío comenzaba a tomar forma en su mente. Debía ser capaz de mostrar al mundo lo valioso que era su producto. El primer paso consistió en rediseñar el sitio web. Miguel, emocionado, se convirtió en su aliado principal. Juntos comenzaron a trabajar en el contenido, incorporando fotografías que capturaban no solo las reses, sino también los momentos compartidos como familia en la finca. Mientras hacían esto, Juan sintió que la chispa de la creatividad iluminaba los rincones oscuros de su ser, recordándole cuánto había anhelado expresar su historia. El lanzamiento de la nueva estrategia no solo sería una presentación comercial. Jacobo, un amigo de la infancia y un hábil comunicador, sugirió organizar un evento al aire libre, donde los vecinos pudieran conocer la finca desde una nueva perspectiva. No era solo una feria de productos locales, sería una ocasión para compartir su pasión y los beneficios de la producción sostenible, así como una invitación a la comunidad a unirse en la celebración de su legado. Juan, aunque reacio al principio ante la idea del evento, se dejó llevar por la emoción que emanaba de su grupo. Sabía que las primeras impresiones podrían ser vitales para ganar la confianza de los escépticos. Mientras estaban en plena preparación para el evento, no pudo evitar recordar lo que su abuelo le había enseñado, el valor de la autenticidad y cómo la verdad resuena con fuerza en el corazón de las personas. A medida que se acercaba el día del evento, los murmullos de desconfianza de sus vecinos se convirtieron en un ruido constante en su cabeza. La presión lo mantenía en un estado de alerta permanente, pero también le otorgaba fuerza. Sin que él lo supiera, estaba en medio de un proceso transformador. Cada desafío que enfrentaba, cada obstáculo superado, lo iba moldeando en una versión más fuerte de sí mismo. No solo estaba luchando por su finca, sino que los nuevos enlaces con su hijo y amigos estaban cimentando la base de una nueva vida. Una noche, mientras revisaba los últimos detalles, se encontró mirando por la ventana hacia el campo. Las estrellas brillaban con una intensidad especial, como un recordatorio de su abuelo observando desde algún lugar. En ese instante, una revelación se apoderó de él. El éxito no se definiría solamente por las ventas o el reconocimiento. Iba a medirse por su capacidad de inspirar a otros debido a su autenticidad. El día del evento llegó, y el aire estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y esperanza. Juan se preparaba para hablar ante sus vecinos, un grupo de miradas que aún lo cuestionaba, intranquilas. ¿Tendría la valentía para enfrentar las opiniones de aquellos que no creían en él? Mientras se acercaba el momento de su discurso, sintió que la determinación lo invadía. Aquella tarde, cada conexión importaba. Cada palabra elegida podía ser la chispa que encendiera la llama de un cambio. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió hacia el estrado, donde lo esperaba un mar de rostros expectantes. Sus ojos recorrieron el público, buscando familiaridad y apoyo,
pero también se detuvieron en quienes dudaban de su camino. Esta no era solo una presentación de su producto, era su verdad. Con cada palabra, Juan se preparaba para desnudarse ante ellos, revelando no solo su historia, sino también los fundamentos de su lucha. Sin embargo, en el fondo de su mente una pregunta persistía. ¿Sería suficiente para cambiar sus corazones? El instante en que empezó a hablar marcaba un nuevo capítulo en su vida, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Mientras sus palabras se transformaban en esperanzas y promesas, se preguntaba si realmente podía enfrentarse a la incertidumbre de un futuro impredecible. El sonido de los aplausos resonó en el aire, aunque Juan apenas los escuchaba. Estaba atrapado en su propio mundo, donde las palabras que había pronunciado parecían flotar y desvanecerse en la atmósfera. Había compartido su historia con vulnerabilidad, desnudando su alma frente a aquellos que alguna vez habían dudado de él. Pero el eco de sus propias inseguridades aún reverberaba en su mente, nublando el momento triunfal que los demás parecían disfrutar. A medida que los rostros a su alrededor comenzaban a sonreír y a congratularlo, Juan sintió una mezcla de alivio y angustia. ¿Era realmente la verdad lo que habían aplaudido, o solo la farsa que había construido para apaciguar los temores de su corazón? Esta ambivalencia lo empujó a un nuevo abismo de reflexión. Necesitaba respaldar sus palabras con acciones concretas. La autenticidad no era solo una declaración, era una responsabilidad. Durante la semana siguiente, se dedicó a observar la reacción de los presentes. Había un pequeño grupo de vecinos que se mostraba entusiasta, pero la mayoría aún era escéptica. Las críticas, susurros y miradas de desconfianza seguían siendo un peso considerable. Juan comprendió que para transformar esas percepciones, debía ir más allá de la emoción del evento y enfocarse en la construcción de relaciones reales y duraderas. Su primera acción fue invitar a un par de vecinos a un recorrido por la finca. La idea era permitirles conocer el proceso detrás de su trabajo, desde el cuidado de los animales hasta las decisiones sobre la siembra. Quería que vivieran la experiencia de la autenticidad que tanto había defendido. Sin embargo, no sería fácil. Cada encuentro sería una prueba de su convicción. Los días se convirtieron en un torbellino de preparación y autoevaluación. La presión para demostrar su valía lo volvió introspectivo. Se cuestionaba si realmente había aprendido las lecciones que el camino le había ofrecido. Durante esas introspecciones, se sorprendió al encontrar algo nuevo en su interior. Una voz que instaba a dejar atrás el miedo. Su deseo de cambiar la percepción sobre él y su finca se había convertido en un fuego inextinguible. Los primeros invitados llegaron a la finca una mañana soleada. El corazón de Juan latía con fuerza, y mientras les mostraba sus cultivos y animales, notó los gestos de admiración y curiosidad pintarse en sus rostros. A medida que explicaba cada detalle, comenzó a darse cuenta de que su conocimiento sobre la tierra y su pasión por la agricultura eran más poderosos de lo que había imaginado. Una duda que lo había seguido por mucho tiempo comenzaba a disiparse. El verdadero cambio no radica solo en lo que se dice, sino en la autenticidad de las acciones. Las horas que pasaron recorriendo la finca se convirtieron en momentos de conexión, donde él compartía no solo su trabajo, sino también su amor por la tradición y la creatividad que le otorgaban cada día. Aquellas visitas fueron una revelación, tanto para sus vecinos como para él. Más allá de la expectativa de una aceptación inmediata, llegó un descubrimiento crucial. La transformación de su entorno no dependía solo de alterar la percepción externa, sino también del crecimiento que se gestaba en su interior. Cada experiencia lo moldeaba, cada conversación lo transformaba en un líder para su propio mundo. Reflexionando sobre estas semanas de cambios, Juan se dio cuenta de que todo había sido un proceso de reconstrucción. Mientras su confianza crecía, también lo hacía su deseo de hacer del mundo un lugar más conectivo,
donde su mensaje resonara entre aquellos que alguna vez lo cuestionaron. Su fin estaba claro. Se trataba de construir puentes, no solo entre su finca y los vecinos, sino entre su pasado y un futuro prometedor. Pero esa búsqueda de conexión no venía sin sus propios demonios. Esa noche, mientras se retiraba a descansar, una inquietud se aferró a su mente. Había un nuevo desafío que le esperaba. Uno que podría abrirle la puerta hacia un reconocimiento mucho más grande, o por el contrario, llevarlo de regreso a la soledad de sus inseguridades. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar la oportunidad que se manifestaba en el horizonte? ¿O sería otra ilusión efímera que pronto se desvanecería? La respiración de la noche se volvía densa, y la respuesta apenas comenzaba a gestarse. Juan despertó con el sol ya alto. La luz entraba por la ventana de su habitación, como un faro que iluminaba sus pensamientos dispersos. La inquietud de la noche anterior seguía viva, empujándolo a reflexionar sobre el camino que había elegido. Varios días habían pasado desde que había comenzado aquella transformación personal, y aunque las visitas de sus vecinos le habían brindado un momento fugaz de confianza, la verdadera prueba aún estaba por llegar. El nuevo desafío al que se enfrentaba era una muestra de productos que iba a realizar en una feria agrícola local. La posibilidad de exponer su trabajo en un entorno más amplio le generaba ansiedad, pero al mismo tiempo, un fervor imparable. Sería una plataforma para mostrar no solo sus productos, sino también el esfuerzo detrás de ellos. Cada decisión en este nuevo proyecto representaba un paso más hacia la autenticidad que tanto anhelaba. A lo largo de los días previos, Juan dedicó sus horas a planificar meticulosamente cada detalle. Sabía que no era suficiente con exhibir sus productos. Tenía que contar su historia. Se dio cuenta de que su narrativa personal se entrelazaba con la calidad de lo que producía. La capacidad de conectar emocionalmente con las personas era lo que realmente lo diferenciaba. Era un vendedor, un agricultor. Tal vez era mucho más. Se volvió un narrador de su propia vida, el hilo conductor entre su pasión y su público. Mientras organizaba su stand, comenzó a cuestionarse seriamente si estaba listo para abrirse completamente a esta nueva audiencia. Sabía que enfrentaría no solo curiosidad, sino también a los que lo habían despreciado en el pasado. Esa dualidad lo desestabilizaba. Sin embargo, al mismo tiempo, esta experiencia lo empujaba a enfrentar sus miedos de frente. Era una confrontación entre su antiguo yo, inseguro y dubitativo, y el nuevo Juan, decidido a reclamar su lugar. El día de la feria llegó. El bullicio y la energía electrificante del evento era palpable. Juan podía sentir su corazón latir a un ritmo acelerado mientras se acercaba a su stand. Se tomó un momento para respirar, inhalando profundamente, como si esa acción pudiera llevarse consigo todas las inseguridades que lo habían plaguado. Cada producto que exhibía representaba un capítulo de su historia, su esfuerzo, su perseverancia. La afluencia de personas cerca de su stand fue abrumadora. Los visitantes se detenían, hacían preguntas, se interesaban por cada detalle. A medida que Juan hablaba, su voz adquiría un tono apasionado. Claro que había fracasos en el camino, pero también había aprendizajes que forjaron su carácter. Poco a poco, su inseguridad se transformaba en satisfacción. No era solo un hombre detrás de un mostrador. Era alguien que había recorrido un camino lleno de desafíos y que había aprendido a disfrutarlo. Pero la alegría de la conexión fue interrumpida por la llegada de un conocido que había sido uno de los más escépticos en el pasado. Su rostro era una mezcla de sorpresa y, tal vez, algo que se parecía a la admiración. En ese instante, Juan sintió que la oportunidad de mostrar su verdadero yo se deslizaba entre sus dedos. Era su momento de demostrar que no había lugar para las dudas. ¿Sería capaz de enfrentarlo y hablar con sinceridad de su transformación? Mientras la multitud continuaba su curso, una decisión crucial se perfilaba en su horizonte.
Podía mirar cara a cara a su crítico y abrirse sobre sus vulnerabilidades, dejando atrás todo el miedo que había tenido. O, por el contrario, podría dejar que este momento se desvaneciera, como tantas oportunidades previas. El corazón de Juan latía con fuerza en su pecho. Sin pensarlo mucho más, tomó una respiración profunda y dio un paso al frente, preparándose para abordar su mayor desafío hasta la fecha. Desde esta confrontación, su futuro podría tomar un rumbo inesperado. ¿Sería capaz de abrazar su verdad o se vería nuevamente atrapado en sus inseguridades? La respuesta lo aguardaba, y se sentía más cerca de descubrirla. La mirada de Juan se fijó en su conocido. La expresión de su crítica se desvanecía gradualmente, dejando entrever una mezcla de reconocimiento y curiosidad. Juan sintió el sudor acumulándose en su frente. La tensión del momento era palpable. Había llegado el instante de mostrar no solo su trabajo, sino también el hombre que había crecido detrás de él. «Hola, Juan», dijo el conocido. Su tono era más suave de lo que recordaba. «No esperaba verte aquí». Juan sostuvo la mirada. Su mente giraba como un torbellino. Había tantas cosas que quería decir, pero tenía que elegir con cuidado. ¿Qué faceta de su evolución debía revelar primero? Lecciones de vida, fracasos, redescubrimientos. Cada palabra debía ser un ladrillo más en la construcción de su nuevo yo. «Gracias. Es un placer estar aquí, y verte también», contestó, notando que su propia voz sonaba más firme de lo que imaginaba. «Me impresiona lo que haces. Nunca pensé que tendrías un stand», confesó, con un ligero atisbo de admiración en sus palabras. Había algo reconfortante en esa mezcla de incredulidad y respeto. Juan sintió la oportunidad deslizarse ante él como río entre rocas. «Sí, ha sido un camino difícil», comenzó, proyectando una sinceridad que no había tenido antes. «Pero cada caída me ha enseñado algo valioso. No solo se trata de productos, sino de lo que hay detrás de ellos». Mientras hablaba, notó cómo la atención de su crítico se intensificaba. Siguió relatando su proceso, el temor a fallar, las noches en que dudó de sí mismo, pero también las victorias pequeñas, la confianza que había cultivado, la conexión con los clientes que empezaban a reconocer su esfuerzo. «Pasé por un periodo en que consideré renunciar a todo», admitió, sintiendo cómo esas palabras parecían liberarlo. «No sabía si realmente tenía lo que se necesitaba, pero descubrí que cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y la mía es hacer lo que amo». La intensidad de la conversación atrajo a más personas a su stand. Sus palabras resonaban con un tono genuino, y en cada pausa respiraba la tensión. Ya no era simplemente un agricultor en busca de reconocimiento, se había convertido en un arquitecto de su propia narrativa. Cada producto que mostraba era un símbolo de su transformación interna. Juan lo miró de nuevo, buscando una señal de que su mensaje había llegado. En lugar de desdén, encontró aprecio. «No sabía que pasabas por eso», dijo el conocido, su voz cargada de una nueva perspectiva. «Debería aprender a mirar más allá de lo que se ve. Gracias por compartirlo». Era un paso pequeño, pero significativo. Juan sintió que se liberaba del peso de la duda que había llevado por tanto tiempo. Su historia había impactado no solo al que alguna vez lo menospreciara, sino a cada persona que ahora se detenía a escuchar. Cuando se dispersó la multitud, la adrenalina corría por sus venas. Juan se sentía vivo. La incertidumbre seguía ahí, pero la certeza de ser quien realmente era había tomado forma. Ya no necesitaba demostrar nada, solo seguir contando su verdad. Sin embargo, la conversación con su conocido sirvió como un espejo. Preguntas más profundas comenzaron a anidarse en su mente. Había logrado conectarse emocionalmente y abrirse, pero ¿y si se presentaban otras personas que no eran tan comprensivas? La lucha interna seguía. Superar su propia historia no era el final del viaje.
¿Volvería a encontrarse con la desconfianza y el escepticismo? Mientras se retiraba esa noche, miró hacia su stand, aún brillando con las luces que habían capturado su esencia. La inquietud no se había desvanecido, sino que se transformó en un tipo diferente de energía. No era solo miedo, sino una preparación para el siguiente nivel de su crecimiento. Juan sabía que estaba en la senda de un nuevo descubrimiento, pero aún había sorpresas por delante, misterios por desentrañar que podían poner a prueba su resistencia. Esa noche, mientras cerraba su stand, supo que el viaje apenas comenzaba. Con una decisión firme, se propuesta para el próximo paso: explorar no solo el impacto de su trabajo, sino también su lugar en el mundo. La pregunta retumbaba en su mente: ¿qué realmente significaba para él ser un agricultor y un narrador? La respuesta podría cambiar todo. Juan caminó hacia su hogar con la cabeza llena de pensamientos. La conversación que había tenido lo había dejado con un sabor agridulce, entre la satisfacción de haber compartido su historia y el temor a encontrarse de nuevo con el juicio. La noche oscura estaba salpicada por luces lejanas que titilaban como estrellas, recordándole que había un universo de posibilidades esperando su exploración. En su interior, una voz insistente le recordaba que debía ser valiente y que su crecimiento personal estaba en juego. Al llegar, se sentó en la mesa de la cocina, sus manos apoyadas en la superficie. Esa mesa, testigo silencioso de tantas decisiones, ahora le parecía un altar de reflexión. Juan necesitaba entender su posición en el mundo de la agricultura, más allá del simple cultivo de alimentos. En ese momento, se dio cuenta de que había transformado su enfoque. No solo quería producir, sino también contar una historia que conectara a las personas con la tierra que lo había visto crecer. El día siguiente llegó con la promesa de nuevos retos. Se propuso analizar la esencia de sus productos, preguntándose qué valores podían transmitir. Decidido a dar forma a su narrativa, se pasó horas en el campo, observando la manera en que las plantas se arraigaban en la tierra. Cada brote era un reflejo de su propio proceso de crecimiento. Juan tomó notas, visualizando cómo el esfuerzo y el sacrificio moldeaban tanto su vida como la de los cultivos. Sin embargo, a medida que se sumía en su análisis, una pregunta crucial comenzó a carcomerlo. ¿Cómo podía comunicar esa conexión emocional a los clientes que, hasta el momento, solo habían visto sus productos como meros ingredientes en una transacción comercial? Buscó soluciones en su mente, revisando estrategias de marketing que conocía, ideas que no resonaban con su esencia. No quería ser un vendedor. Quería ser un narrador que pudiera tocar las fibras del corazón. Decidido a enfrentar este nuevo desafío, comenzó a esbozar un plan, una serie de charlas y visitas a su granja, la oportunidad de sumergir a los consumidores en su mundo, en sus pasiones y frustraciones. Lo que había comenzado como una manera de demostrar su valía se convertía en una misión personal. Quería que la gente no solo comprara sus productos, sino que entendiera la historia detrás de cada uno de ellos. En medio de esta planificación, una llamada inesperada interrumpió su concentración. Un viejo amigo del colegio lo invitó a participar en un evento agrícola. Haremos una feria, y me encantaría que vinieras. Eres un cultivador transformador. El mundo necesita saborear lo que haces, decía la voz al otro lado de la línea. La invitación despertó una mezcla de entusiasmo y miedo en Juan. Sería el momento adecuado para mostrar su nueva narrativa. Las inseguridades comenzaron a tambalear su resolución. Al fin, después de un rato meditando, respondió: sí, me encantaría participar. El día de la feria, las nubes cubrían el cielo de un gris denso, presagiando lluvia como un símbolo del miedo que tenía en su interior. Cuando llegó al lugar, se sintió abrumado por la cantidad de personas y la competencia. Pensó en las palabras de su crítico. Las dudas regresaron. ¿Qué pasaría si sus esfuerzos no resonaban en esta nueva audiencia? Sin embargo,
En lugar de dejarse consumir por el miedo, hizo un acto de voluntad. Se acercó a su stand y comenzó a montar una exposición atractiva. Colocó etiquetas con fragmentos de su historia, conectando a los productos con sus vivencias, con lo que cada uno significaba para él. Si quería que alguien viera más allá de los alimentos, debía iniciar por él mismo, mostrándose vulnerable al mundo. Así, con cada frase que pronunciaba al compartir su historia, sintió cómo el peso de la inseguridad se disipaba. Una nueva voz interna lo guiaba. Antes de que pudiera darse cuenta, ya no se trataba solo de vender. Se trataba de conectar, transformar, y quizás hasta de inspirar. Mientras continuaba su presentación, vio a alguien acercarse. Era un crítico de la industria, conocido por su feroz sentido del juicio. El pulso se le aceleró, pero sabía que era el momento de confrontar sus temores. La vida le había brindado una segunda oportunidad, y esta vez estaba decidido a no dejarla escapar. ¿Sería capaz de hacer que esa persona viera más allá de lo que estaba acostumbrado? El corazón de Juan latía con fuerza mientras el crítico se acercaba. Cada paso que daba esa figura imponente intensificaba la mezcla de ansiedad y determinación que se acumulaba en su interior. Era el momento decisivo, el instante en que sus miedos podían convertirse en el motor de su crecimiento o ahogarlo en inseguridades. El crítico, de aspecto autoritario y mirada penetrante, se detuvo frente a su stand. El mundo exterior se desvaneció. Todo lo que existía era aquella confrontación inminente. Juan sabía que debía ser valiente, pero la vulnerabilidad que había exhibido hasta ese momento se tambaleaba en el borde de un abismo. ¿Qué diría? ¿Qué preguntas haría? Se obligó a recordar la esencia de su propuesta. Respira hondo, pensó, y enfócate. Fue entonces cuando, en medio del torbellino de pensamientos, recordó el mensaje que había preparado sobre la conexión entre sus cultivos y la tierra que los nutría. Con esa claridad, se dirigió al crítico. Gracias por acercarse. Estoy aquí para compartir más que solo productos. Quiero que comprenda la historia detrás de cada uno. Cada planta representa un viaje, una dedicación y una conexión profunda con la naturaleza. El crítico lo miró con desdén, como si cada palabra fuera una apuesta. ¿Y por qué debería interesarme en su sentimentalismo? La gente compra también por su calidad y precio, respondió con un tono cortante. La fría respuesta de su interlocutor no le hizo perder la compostura. Juan había recorrido un largo camino para llegar hasta aquí, y no permitiría que una crítica lo paralizara. Es por ello que estoy redefiniendo lo que significa ser agricultor en nuestra tierra. No solo se trata de producir, hay un valor intrínseco en la experiencia que ofrezco. Quiero que mis clientes sientan ese vínculo, que cada bocado sea un recordatorio de que el esfuerzo detrás de cada alimento es significativo. Los ojos del crítico destellaron, y en ese instante de incertidumbre, Juan percibió que quizás no era la venta lo que estaba en juego, sino su propia autoafirmación. La conversación, lejos de ser un simple intercambio comercial, se estaba convirtiendo en una batalla personal. El crítico comenzó a escuchar, aunque todavía con escepticismo. Tu enfoque es diferente, admitió finalmente, frunciendo el ceño. Pero en esta industria, las emociones no llenan los estómagos. ¿Cómo piensas competir con gigantes que se enfocan solo en números? La pregunta lo golpeó. En el fondo, Juan sabía que era cierto. Pese a su deseo de conectar, la realidad del mercado a menudo parecía implacable. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió convertir esa duda en un impulso. No pretendo competir con ellos en sus propios términos. Mi camino es único. En lugar de ofrecer simple abastecimiento, brindo una experiencia. La gente busca autenticidad, y ahí es donde quiero estar. El crítico parecía contemplarlo, evaluando sus palabras. Juan sintió un leve hilo de esperanza. Quizás había conseguido penetrar el escudo de escepticismo. Mientras la conversación continuaba, se dio cuenta de que había encontrado una voz que ahora resonaba con orgullo.
Mientras la tarde se deslizaba hacia la noche, una oleada de personas comenzó a acercarse a su stand. Sus historias empezaron a resonar entre los curiosos, y aunque aún le quedaba trecho por recorrer, esa conexión lo llenó de una nueva determinación. Ahora sabía que su viaje no solo dependería de la venta, sino de la transformación de su mensaje en un legado. Justo cuando pensaba que todo marchaba bien, el crítico lanzó un último desafío. Si realmente crees en tu visión, ¿estarías dispuesto a presentarla ante un grupo de inversionistas al final de la feria? Ellos son los que deciden qué ideas florecen. La pregunta lo congeló. ¿Era este un reto o una oportunidad? ¿Sería capaz de llevar su historia a un nuevo nivel, donde la presión sería aún más intensa? Mientras el eco de la propuesta resonaba en su mente, Juan comprendió que esta podía ser la prueba definitiva de su compromiso. Su viaje no terminaría aquí. Había dado un paso clave, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche cayó, y Juan se encontró solo en su stand, iluminado por la tenue luz de las bombillas que colgaban sobre él. Las voces y el bullicio de la feria se desvanecieron mientras su mente giraba en torno a la propuesta del crítico. La idea de presentarse ante inversionistas lo llenaba de una ansiedad paralizante, pero también tenía un atractivo innegable. Era un momento para definir su trayectoria y demostrar su verdadero potencial. Se sentó en una silla, cerrando los ojos durante unos instantes, intentando calmar la tormenta interna que se desataba en su interior. Había dedicado años a perfeccionar su propuesta, a desarrollar su visión de agricultura responsable y sostenible, pero todo eso parecía efímero, frente a la profundidad de la incertidumbre que le generaba la idea de enfrentarse a un panel de expertos. ¿Qué pasa si no les gusta?, se preguntó. La voz de la duda aparecía vívida en su mente, pero en un repentino instante de claridad, contraatacó. ¿Y si les encanta? ¿Y si encuentran en tu propuesta lo que ellos mismos han estado buscando? Decidido a no dejar que sus temores lo detuvieran, comenzó a estructurar su presentación. Empezó con la historia de su familia, los sacrificios de sus antepasados y su vínculo con la tierra. Planteó el concepto de que los alimentos son más que productos, son cultura, tradición y amor. Era un enfoque que, al menos en su corazón, sentía que podría resonar con aquellos que, como él, habían perdido parte de la conexión con la naturaleza en la vorágine de lo moderno. Mientras escribía, se dio cuenta de que había un poder en su vulnerabilidad. Esa sinceridad podría ser su mayor fortaleza. Juan quería cambiar la narrativa. En lugar de vender solo un producto, vendería una experiencia transformadora. Fue un momento decisivo. Este no era solo un intento de venta, sino una forma de lidiar con sus propias inseguridades. Sin embargo, la presión comenzó a acumularse. La noche transcurrió lentamente, y cada vez que miraba la hora, sentía que un peso adicional caía sobre sus hombros. La idea de dar su discurso ante un grupo esperaba, intrincada y desmesurada. No puedo fallar, pensó mientras practicaba frente a un espejo. Con cada repetición, empezaba a ver la esencia de su propuesta con más claridad. Había algo en su mensaje que resonaba con autenticidad. Esa autenticidad, al final, era lo que lo separaba de otros. Empezaba a darse cuenta de que se trataba de ser fiel a sí mismo y a su visión. No se trataba solo de impresionar a otros, sino de ser escuchado. Afuera, el murmullo de la multitud crecía. La energía en el evento había cambiado. Se percibía un aire de anticipación. Juan respiró profundamente y salió de su refugio. Al acercarse a la pequeña sala donde se llevaría a cabo la presentación, su corazón palpitaba con fuerza. A medida que cruzaba el umbral, sintió todo el peso de su esfuerzo. No solo se trataba de presentar su proyecto, se trataba de posicionarse como el agricultor que desafiaba normas, que integraba la sostenibilidad en su forma de vida. Estaba listo, pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, un pensamiento inquietante lo atravesó.
¿Qué tal si estoy a punto de perderlo todo? Pero entonces recordó la mirada del crítico, la intriga que había comenzado a despertar en él, y eso avivó su determinación. No podían definirlo. Mientras el primer inversionista sesionaba ante él, Juan tomó aire y se preparó. El momento de la verdad había llegado, pero no solo para él, sino para todos los que creían en un futuro sostenible. Y en medio de su introspección, una última pregunta le resonó en la mente. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo por tu visión? La respuesta llegó tan rápidamente como el impulso. Allí estaba él, listo para responder. En ese instante decisivo, Juan se encontró a sí mismo, con el corazón latiendo en armonía con sus convicciones. La sala ante él estaba llena de inversores, todos con miradas inquisitivas, pero también con interés. No era solo un grupo de ejecutivos escaneando una presentación, eran testigos de su transformación. La mezcla de nervios y determinación inundaba sus venas. Con cada paso al frente se sentía más firme en su propósito. Comenzó su presentación compartiendo la historia de su FI NSA, del legado que había heredado y de los desafíos que había enfrentado. Sus palabras resonaban con autenticidad mientras relataba cómo el amor por la tierra no solo había sido su guía, sino su salvación en momentos de dificultad. Era el momento de mostrar cómo había reconfigurado su camino hacia un modelo sostenible que no solo beneficiaría a su familia, sino también a la comunidad y al medio ambiente. Habló acerca de su visión de un mundo donde la producción agrícola estuviera enraizada en la responsabilidad y el respeto. Las miradas de los inversores comenzaron a cambiar. La curiosidad se transformó en interés genuino. Juan se sintió impulsado por esa energía. Cada sílaba cuidadosamente elegida era un ladrillo en la edificación de su nuevo legado. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que la presentación no era solo un acto formal, sino un acto de revelación personal. Estaba compartiendo no solo una propuesta de negocio, sino su propia verdad. Sin miedo a ser juzgado, enfatizó la importancia de construir relaciones auténticas entre productores y consumidores. Mi enfoque no es solo sobre vender carne, se trata de la conexión que tenemos con cada bocado. Cada res representa horas de trabajo, amor y un compromiso con prácticas sostenibles. Quiero que la gente no solo compre, sino que viva esa experiencia, expresó, sintiendo que cada palabra resonaba a través de la sala, tocando las fibras del corazón de aquellos presentes. A medida que la presentación avanzaba, notó señales de interés, tomas de notas, miradas de asombro, incluso cabezas que asentían. Al llegar al final, su voz se elevó con convicción. Si apoyan este proyecto, no solo invierten en una finca, invierten en un futuro donde la agricultura ética tiene un lugar central. Juntos, podemos cambiar la narrativa de lo que significa ser un agricultor. El silencio que siguió fue profundo, cargado de significado. Luego estallaron en aplausos. Juan sintió que una ola de energía lo abrazaba, una conexión palpable con su audiencia. Al finalizar, uno de los inversores, movido por su discurso, se levantó. Juan, tu propuesta es conmovedora y necesaria. Estamos dispuestos a apoyarte en este camino, pero quisiéramos ver un plan más detallado sobre cómo implementar esa visión. La validación estaba allí, tangible y auténtica. Esa validación significó más que solo dinero. Representaba el respeto por su autenticidad y compromiso. Juan se sintió completamente renovado y seguro, como si estuviera reclamando no solo su legado, sino una nueva identidad. Había dado el salto. Ya no era el hombre que temía el juicio ajeno, sino uno que lideraba con su verdad. No solo había convertido su lucha en una propuesta distinta, sino que también había conectado a su familia y amigos con su sueño, incluyendo a su hijo Miguel, quien lo había instado a ser valiente desde el principio. En su mirada brillaba el orgullo de ver a su padre en este papel conversacional, de líder y visionario. Al salir de la sala, sus pasos eran ligeros,
como si las cadenas del pasado se hubieran desvanecido. Sabía que aún había desafíos por delante, pero la certeza de que su visión encontraba resonancia lo impulsaba. Había forjado conexiones reales y comenzaba a construir un puente entre su historia y un futuro prometedor. Juan también comprendió que a partir de ese momento, la agricultura sostenible no solo iba a ser su trabajo, sería su vida, su legado personal que dejaría a las próximas generaciones. Se prometió a sí mismo que jamás perdería de vista este propósito. Regresó a casa bajo un cielo estrellado, en la misma finca que albergaba sus sueños y luchas. Su corazón se sentía ligero, lleno de esperanza y satisfacción, y en ese momento, supo que había alcanzado una meta monumental. Habría muchos pasos más que seguir, pero ahora contaba con aliados y con una convicción renovada. Esta fue la culminación de un viaje de transformación personal. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Juan había conquistado el miedo y había emergido como un líder en su propio derecho, dispuesto a llevar su mensaje más allá de las montañas de Jalisco. Esa noche, cerró los ojos con la certeza de que el primer capítulo de su nueva vida comenzaba. El momento en que decidió que la historia de su familia también era su historia. Un auténtico legado que no se puede perder. Ahora que has sido testigo del viaje de Juan, te invitamos a no perderte las emocionantes historias que están por venir. Suscríbete inmediatamente al canal para seguir la ruta de la superación personal. Deja un me gusta ahora para ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta transformación. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.